Hola a todos y bienvenidos a la Top Plant de la semana, que hoy le ha tocado a las calateas. Y digo calateas porque haré alguna puntualización, pero en general se cuidan de forma bastante parecida. Sé que esta planta, bueno, me la habéis pedido un montón, sé que os causaba como mucha intriga saber cómo la cuido. Y lo primero que os quiero aclarar es que aunque parezca que está perfecta, tiene alguna punta marrón. Especialmente la orbifolia, que me parece de las más exigentes dentro de todas las calateas. Por ejemplo, la triostar o la mosaica me parecen bastante menos exigentes. Esto es para deciros que, por favor, bajéis las expectativas. Porque hay veces que me escribís porque le ha salido una mínima mancha marrón desesperados, es que no la puedo tener perfecta. Ostras, es que es muy complicado tener, especialmente la orbifolia y en general a las calateas, tenerlas sin un solo rasguño. Es una pena porque son plantas preciosas y las querríamos tener sin ningún tipo de marca. Pero hay que tener en cuenta, y yo creo que hay que ser conscientes de la realidad en la que estamos. Yo vivo en Madrid, la humedad ambiental es la que es, hay calefacción en invierno, y yo hago todo lo posible por ella, la pulverizo, el humidificador, la ducho, no sé qué, le pongo platos con piedras, todo lo que puedo, pero la humedad de mi casa jamás de los jamases va a llegar a la humedad relativa de su lugar de origen, con lo cual hago lo que puedo. Y a vosotros os puede pasar lo mismo. Muchos me decís, no, es que vivo en un sitio de costa con mucha humedad. Ya, pero si pones la calefacción todo el invierno, esa calefacción está resecando mucho el ambiente. Y el problema no es que tú no tengas una humedad relativa digna. Pues sí, a mí me da hasta envidia cuando me decís, no, yo tengo el 70 así sin hacer nada. Estupendo, yo para llegar al 70 la que tengo que liar, y si es que lo consigo. Pero es que igual ella está acostumbrada al 90. Con lo cual, por mucho que tengamos un 70, que está muy bien para la inmensa mayoría de las plantas, pues para ella se queda un poco justo. Entonces, lo primero, eso, quitaros un poco culpa, responsabilidad, no sois unos mataplantas. Las calateas no son, o sea, son unas plantas exigentes, y os diría que para principiantes, en según qué sitios, más complicadas. Sé que algunos se os dan muy bien sin hacer mucho, eso es una suerte. Y ya os digo, probablemente haya varios factores medioambientales vuestros que influyan. Pero por norma general, tenerla perfecta mucho tiempo es muy, muy difícil. Vamos a los cuidados. Bien, lo básico. Como ya sabéis, tema humedad, la necesita, le viene bien, la quiere, tenemos que hacer todo lo posible por ella. Tenéis un vídeo de Instagram TV, tenéis un post en el blog de cómo formas de aumentar la humedad ambiental, ¿vale? Entonces no voy a entrar ahí. Pero yo lo que hago siempre, todos los días, intento es pulverizarla y ponerle el humidificador. Si no me acuerdo de poner el humidificador o no tiene carga en el tanque y me da pereza llenarlo, por lo menos sí tenerla pulverizada. En cuanto al riego, vale, el riego ahí es un pelín exigente, no por nada, sino porque si dejamos que se seque mucho la tierra, la planta no se va a morir, pero es cuando van a empezar a aparecer los bordes secos, que también pueden aparecer por falta de humedad. A veces es un poco por una mezcla. Entonces, digamos que yo en cuanto empiezo a ver que se seca la capa superficial, la riego. ¿Qué me ayuda mucho en el caso de las calateas? Me ayuda mucho este sensor de humedad, este es de Ikea, hay más. De este de Ikea tenéis un vídeo en mi Instagram TV hablándoos de él y de cómo funciona. Yo solo tengo dos, tengo uno en cada calatea, y me viene muy bien porque como hay veces tengo tantas plantas que se me olvidan dar, pues igual no toco la tierra en el momento indicado. En estas dos en concreto es o sea, es el chivato el que me avisa. Entonces, de esa manera me ahorro tener tantos despistes. Me ahorro que se me pase una semana de repente y se me haya quedado seca. Así que en este caso, si podéis tener algún chivato de estos, es más fácil, porque hay otras plantas que toleran más que se nos pasen días de riego, pero estas plantas en concreto lo toleran menos. En cuanto a la luz, yo no la tengo para nada cerca de la ventana, de hecho esta la tengo un poco hasta arrinconada, diría, y no le va mal, no está mal, la planta está bien. En general no necesitan mucha luz. Si la podéis tener en un sitio más iluminado, fantástico, pero siempre evitando el sol directo, eso sí. En cuanto a la temperatura, aquí también viene un poco la exigencia. Dentro de casa a priori están bien, ahora bien, el frío no les sienta nada bien, y las corrientes de aire tampoco. De hecho, yo he tenido alguna calatea que solo de transportarla por la calle en días de muchísimo frío ya se ha resentido. Entonces hay que tener cuidado con ella porque lo suyo es que esté en un sitio más bien
cálido, más bien pues como estaría pues eso, en un sitio tropical protegida de otros árboles, ¿no? Con otros árboles y con otras plantas, que estás ahí en tu ambiente húmedo, sin ventilación, sin ahí como resguardada. Para eso les viene muy bien estar cerca de otras plantas cuando es en casa, es decir, si en lugar de tenerla a ella sola, sin más, a su aire, en un pedestal, la tenéis rodeada de otras plantas, yo la tengo ahí muy rodeada, en una esquina, en general ese ambiente le va a venir mucho mejor. La propagación. Esto me lo habéis preguntado muchos, porque yo no sé en qué sitios lo habéis visto, pero me habéis dicho, no, es que he leído que puedo cortar una hoja, meterla en agua y salen más calateas. Ya, me gustaría a mí, me haría muy feliz porque tendría la casa llena de calateas. No pasa. La propagación de calateas se hace por división de mata, es decir, sacas la planta madre, limpias la tierra y la divides en cachos. La puedes dividir en 2, en 3, en 4, en las que quieras. Yo lo intenté una vez con la calatea, una me sobrevivió, la otra no, y para colmo, lo que fue la planta en sí misma, me la cargué un poco, porque obviamente si le tienes que quitar un trozo, la planta ya no es la misma. Entonces, a mí no me suele gustar, o sea, yo lo hice una vez para probar a ver qué tal y nunca más. Aparte me dio como mucha pena partirla por la mitad, no sé, no me encantó. Fertilizante. En primavera y verano sí que os recomiendo que la fertilicéis una vez yo os diría cada 3 semanas, un mes quizá, no mucho más. Y en invierno espaciarlo mucho más. Ojo con el exceso de fertilizante porque nos pensamos que no, venga, energía, chute para la planta. No, el exceso de fertilizante no les va nada bien. De hecho, uno de los signos es que los bordes de las hojas se empiezan a poner marrones, como quemados, y eso probablemente sea que nos hemos pasado. No, yo sé que os ha pasado a vosotros, a mí también me ha pasado cuando piensas que el fertilizante les va fenomenal, les va fenomenal en su justa medida. Si compráis un fertilizante líquido, ojo porque os suelen venir instrucciones de uso por algo y a veces os dicen que un taponcito así se diluya en, no sé, 1 litro de agua, 1,5 litros. Hacerlo así, no le echéis el fertilizante ahí pues eso, del bote directamente porque ese fertilizante viene súper concentrado y tan concentrado a estas plantas les hace mucho daño. Como siempre, hay otras que aguantan mucho más, pero las calateas, de nuevo, son sensibles a eso. Vamos a consultas frecuentes. Hay veces que, como os decía antes, simplemente las puntas por aquí abajo se ponen marrones y se ponen marrones pero como secas, lo que siempre os digo, que cuando tocas se parte. También os pasa muchas veces que me escribís, que me hace mucha gracia que la planta está mustia, está como así. Y me decís, jo, es que la estoy regando, no me quiero pasar para no encharcar las raíces. Esto lo hemos hablado también, lo hablé en el vídeo de riegos. Una cosa es no encharcar las raíces y otra cosa es que la planta pase sed. Hay que pensar que las plantas, cada una necesita que dejemos más o menos tiempo la tierra seca. Entonces, ¿qué le pasa a la calatea? Que no puede estar con la tierra seca mucho tiempo, porque no lo tolera mal. Cuando tenemos esas puntas puede ser por falta de humedad, que es en los casos en los que os digo podéis hacer hasta un punto, pero si no hay humedad ambiental en vuestra casa pues no la hay. Y hay otras veces que es porque la planta necesita agua, la estamos haciendo pasar sed, estamos dejando que se seque demasiado entre riego y riego. Y una de las señales, además de lo de las puntas, es cuando veis que la planta está mustia. Yo cuando me enseñáis la planta mustia normalmente os digo regarla a ver qué pasa. Yo cuando está así, a veces que me he despistado, es cuando le doy una ducha y automáticamente la planta en cuestión de 1 hora, de 2 horas, está completamente tersa. Entonces se nota muchísimo cuando la planta se pasa sed. Yo os diría que no esperéis a que la planta esté mustia, porque en ese momento la planta ya está pasando mucha sed. Hay que intentar que no llegue a ese punto, pero en cualquier caso, simplemente deciros que si la veis un poco alicaída, es que tiene sed. Otra opción, que también me mandáis mucho, es cuando la planta tiene muchas manchas marrones como irregulares, ¿no? Por dentro de las hojas, por los bordes, por fuera, incluso a veces son manchas negras. Esos suelen ser hongos. Los hongos, lo que siempre os digo, ya os contaré algún remedio adicional, pero es que lo estoy probando porque no va bien en todas las plantas. Lo mejor es comprar un fungicida en un vivero, hay un montón, todos os van a ir bien, si es un vivero de confianza seguro que os va bien, y echarlo según las instrucciones del fabricante, porque cada uno tiene su manera de echarlos. Algunos son de pulverizar en las hojas, otros de regar, otros son de las dos cosas, una vez cada 15 días. Entonces lo mejor es que sigáis las instrucciones y también deciros, que esto es pregunta frecuente, cuando la hoja está dañada, esa hoja no se recupera, porque me decís, es que no se ha quitado el hongo. No, es que esas manchas no se van a quitar ya. Esa hoja, o sea, no se regenera el tejido. Lo que vamos a hacer es conseguir que las hojas nuevas o las que todavía no están con manchas
no les aparezcan más hongos, pero la hoja que ya está dañada, está dañada. Otra pregunta frecuente, y es que hay veces que las hojas de aquí abajo, las chiquitinas, se os ponen feas. Mirad, de hecho, yo aquí tengo una, para más dato, mirad, esta, ¿vale? Como veréis, entre esto y esto, pues hay un mundo, pues esta es mucho más pequeña. Bien, esto a veces puede pasar, vuelvo a contaros lo de siempre, que las plantas tienen un ciclo natural, ellas tienen un balance de energía, entonces estas hojas les aportan poco, porque tienen poca superficie, están ahí abajo metidas, no les llega la luz, no pueden hacer la fotosíntesis bien, entonces como les aportan poco, van prescindiendo de lo que realmente les aporta poco. Estas hojas, si es una, dos, de vez en cuando, ahí abajo de las pequeñas, cero preocupación. Siguiente pregunta, ¿la corto o no? Bueno, pues lo que queráis. Mira, yo me acabo de dar cuenta, he hecho así, pink, y ha salido. Hay quien dice, que últimamente lo estoy hablando con varios de vosotros, que es bueno dejarlas aquí en la tierra porque se empiezan a desintegrar, como a deshacer, y que es digamos, compostaje, autocompostaje para la tierra. Yo alguna vez lo he hecho y de repente aparece el moho, porque no dejas transpirar la tierra y demás, así que yo prefiero quitarlas. Si salen como acaba de salir esta, fenomenal. Si la pilláis un poco antes y está todavía un poquito más viva, se puede cortar lo más cerquita del tallo posible, ya está. No, o sea, esto no es motivo de preocupación, no le pasa nada a la planta, podéis dejarla y podéis cortarla, lo que queráis. Otra señal de las hojas. Estas son difíciles de ver, pero, o sea, más que de ver son muy fáciles, lo que son es difícil de distinguir la causa. Por eso siempre os digo que antes, cuando me mandáis la foto de la planta, me tenéis que contar un poco, porque yo sin saber el histórico es muy difícil adivinar. Hay veces también que las puntas están, o sea, las puntas, perdón, todo el borde de la hoja empieza a estar marrón. Esto puede ser, si antes se ha puesto amarillo, marrón, o sea, amarillo, marrón y está como blandy blue, puede haber sido un exceso de agua. Hay otra opción y es que el agua que estemos utilizando sea agua del grifo. Esto lo hablábamos en el vídeo de riegos. Hay aguas, también dependiendo de dónde vivamos, hay algunas que son mejores, otras peores, pero que tienen mucho cloro, tienen mucha cal, tienen pues ciertos componentes que según qué plantas les afectan más que a otras. Podemos regar un potos con agua del grifo aquí y en Gijón y probablemente no pase nada. A la calatea le afecta mucho. Entonces yo os recomiendo que reguéis siempre que podáis con agua que hayáis dejado reposar 24 horas, más o menos en la regadera. El que tenga una jarra con filtro de este que limpia el agua de impurezas, fantástico, lo que queráis. Pero sí que os recomendaría que el agua sea reposada. Yo, por ejemplo, cuando la ducho, pues obviamente el agua no es reposada, es la que cae del grifo. Es verdad que en Madrid el agua es relativamente buena y es verdad que no la ducho todas las semanas, con lo cual, bueno, pues sí, algún borde se le pone un poco marrón, como os decía. Es que yo tengo, o sea, digamos que eso lo tengo asumido ya, entonces como lo tengo asumido vivo muy feliz con ello y sé que no, vamos, que salvo que me vaya a vivir, no sé, a Filipinas, pues no la voy a poder tener como yo quiero, lo tengo asumido. En cuanto a plagas, las de siempre pueden tener las habituales, cochinilla, la araña roja, los trips. Yo solo tuve una vez en la que, esta que os he contado que dividí y que dejé a una hecha yo creo que polvo, tuve araña roja, que al final de nuevo puede salir por exceso de sequedad, puede salir porque la planta está débil y en ese momento aprovechan a atacar. ¿Cómo se nota? Pues como siempre os digo en casi todas las plantas, la hoja se empieza a poner amarilla de forma uniforme e incluso con puntitos. Lo mejor para prevenir es o echáis aceite de neem, jabón potásico, que tenéis un vídeo en Instagram TV, o observáis bien. ¿Qué tiene la araña roja? Pues que muchas veces si no es con una linterna y si no vas buscando algo no lo encuentras. Entonces la forma de verlo, si no estáis haciendo nada por prevenirlo con aceite de neem o con jabón, es observar las hojas, porque normalmente por las hojas se puede notar la plaga. Y por último, hay veces que me mandáis la planta, es que no tengo ninguna hoja ahora para enseñaros, pero a ver si os lo consigo explicar. Se pone muy oscura, mucho más oscura, casi negra, sea la planta que sea. Bueno, en el caso de la orbifolia se pone más bien marrón oscura, pero estas se ponen negras y le salen como, o sea, aparte de que se arrugan muchísimo, les salen como unos surcos así y se quedan como enrolladas, o sea, enrolladas que ya no se vuelven, o sea, la hoja está medio muerta. Bueno, esto suele ser síntoma de que ha pasado mucho más frío de lo que a ella le gustaría. Esa hoja, de nuevo, no se recupera y lo mejor es, para mí, cortarla desde el tallo. Si le pasa toda la planta, pues es una faena, pero yo lo que he hecho en algunos de esos casos ha sido cortar todas las hojas y si las raíces no están muy dañadas, la planta puede volver a brotar. Hay que echarle paciencia.
No es que sea un problema definitivo, es decir, no es que la planta igual puede volver a brotar, no tienes por qué haberla matado, pero sí que es verdad que el frío les sienta bastante mal. Por eso os animo a que en ese sentido tengáis especial cuidado con las corrientes, con el aire acondicionado, con que si la queréis sacar, por ejemplo, que yo sé que lo hacéis mucho, a regar al patio cuando llueve o a la terraza o al balcón, lo que tengáis, lo podéis hacer, pero tener mucho cuidado que la temperatura no baje de los 15 grados como mucho. O sea, si puede ser de los 17, 18, mejor, porque es muy sensible a esos cambios de temperatura. Por último, y esto también tiene que ver con la temperatura y es importante, hay muchas plantas, vosotros me preguntáis muchas veces, oye, tengo esta planta fatal, ¿la puedo trasplantar aunque sea, no sé, enero, diciembre? Si la planta es dura, yo normalmente os digo que sí, porque mi teoría es que entre perder la planta porque la tierra sea una castaña o porque no tenga sitio o porque hayas tenido un despiste con el agua, o perderla por trasplantarla dentro de casa con calefacción en diciembre, pues hombre, yo sinceramente soy partidaria de me la juego. Por ejemplo, la monstera, yo la trasplanto cuando la necesito trasplantar, me da igual la época del año que sea, propagarla igual, pasar la tierra del esqueje lo mismo, son plantas duras. Pero yo lo que tengo más o menos observado con la calatea es que, salvo excepciones, en general el trasplante en invierno y en otoño sí que les va mal. En resumen, si queréis trasplantarla, fenomenal. Pero yo, si es otoño o invierno, os diría que salvo que veáis que la perdéis, con lo cual es un poco a la desesperada, que esperéis a primavera y a verano, que seguro que van a sobrellevar el trasplante muchísimo mejor. Y nada, aquí lo básico de las calateas, como os decía, ya haremos algún monográfico de alguna de ellas, pero en general estos cuidados sirven para prácticamente todas. Como os decía, creo que a mí las que más fácil se me han dado han sido la Triostar y la Musaica. Las más fáciles quiero decir en cuanto a que me parecen más resistentes a ciertos despistes y que las hojas tienden menos a que les salgan estos pequeños fallos que tanto nos disgustan, ¿no? Como por si pudieran ser algún problema o por si simplemente han sido por un despiste. Pero por lo demás, yo os invito a que si tenéis sobre todo ya cierto dominio de algunas cosas o si vivís en un clima como más cómodo, mejor para ellas, que os animéis porque son una maravilla. Sé que esta os gusta mucho y muchos me habéis dicho que os recuerda a mí, lo cual me encanta porque es mi favorita. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad y ya me daréis ideas aquí en comentarios para siguientes top plans, ¿vale? Besito.